En arquitectura, diseño y gráfica, nos familiarizamos con representaciones en 2D de espacios que imaginamos en 3D. Pero la verdadera magia ocurre en la mente, donde la visión en serie, los recuerdos y la imaginación alimentan nuestra creatividad. Es la cuarta dimensión. La cuarta dimensión incorpora el movimiento, dando lugar a la noción del tiempo y su transcurso. El tiempo es una línea imaginaria que avanza constantemente, dejando marcas, y a veces parece repetirse, volviéndose cíclico. Entendemos que el tiempo está intrínsecamente ligado a la vida, los procesos y el aprendizaje. Algunos sabios dicen que lo no aprendido se repite, ofreciendo nuevas oportunidades para repensar, descubrir y evolucionar. Todo es un continuo, aunque nuestra percepción lo organiza en términos de pasado, presente y futuro. En arquitectura, la coexistencia de capas históricas nos permite influir positivamente en el entorno urbano y nuestras experiencias personales. Este es el Arquipodcast del Instituto de Patrimonio Cultural. Bienvenidos, se llama Cuarta Dimensión. Quien les habla, Rocío Liney y mi compañera. Bueno, yo soy Julieta Sayago. Juli. Antes que nada queremos agradecer al Colegio de Arquitectos por prestarnos el espacio y por darnos esta oportunidad. Bien, hablando del tema que nos compite hoy, que es del Instituto de Patrimonio Cultural, en donde estamos representando con RO, nos empezamos a preguntar cuál es el primer contacto que tenemos con el patrimonio, con la historia. Y ahí fue que se nos vino a la mente que en realidad el primer contacto siempre está en el ámbito académico, ¿no? En la uni. Y bueno, ¿qué hicimos? Fue llamar al profe. Acá tenemos a Juan Pablo Orozco, que fue profe mío, casualmente. Y también es profe de historia, de carreras de diseño, diseño industrial. Un poco de todo. Gracias, Juli, Rocío. Bienvenido, Juan. Un placer tenerte. Gracias. Éxitos con el podcast. Gracias. Todo va a salir fantástico, así que bueno. No, decía, sí, me he convertido sin querer y con esta facha ni hablar en el viejo de historia, así que abarco varias áreas que tienen que ver con lo académico y de eso me parece que está bueno hablar porque uno tiene como la imagen del patrimonio una vez establecido, es decir, uno sale y se encuentra con algo que tiene que cuidar, no cabe dudas, pero bueno, hay instancias donde ese cuidado puede empezar a emerger desde la docencia, desde los ámbitos académicos que no tienen como su lugar. Así que un poco mi idea es, digo mi idea porque no sé si lo he leído en algún otro ámbito, comprometernos desde el principio en la facultad con el respeto de lo que la arquitectura merece en definitiva. Y nuestras materias, en general los cursados, promueven un conocimiento que está muy bien en tanto lo que significa la historia de la arquitectura o el análisis crítico para poder criticar y tener una herramienta casualmente para poder evaluar. Pero bueno, nos quedamos muchas veces como en una acumulación de datos en donde por ahí no nos sirve tanto como una herramienta de diseño. Yo creo que la historia debería aportar a los procesos de diseño. ¿Y cómo? Porque esa es una muy vieja discusión que existe inclusive antes que yo empezara a estudiar, cómo hacer para que la historia aporte. Yo he tenido la posibilidad de experimentar en una maestría, en la maestría de paisaje que se dicta en la Universidad Católica, donde veo ese desafío de incorporar a la historia como un relevamiento propio de la actividad que el arquitecto hace. Nosotros los arquitectos, ustedes me corrigen si no, somos muy hábiles para ir a hacer un relevamiento que de repente nos lleva a medir cosas, a un plano físico, existencial también, vamos en el mejor de los escenarios, vamos al terreno, vivenciamos, vemos por dónde sale el sol, el tema de los vientos, el tema social también lo vemos y tildamos cosas como para empezar nuestro proyecto. Díganme si no. Sí. Vemos lo funcional, el sitio, la situación y todo lo... Después vemos lo funcional, empezamos a diseñar con lo tecnológico, con todas las pautas que me va dando ese sitio. ¿Y la historia? Exacto. Uh-huh.
¿qué fue de la historia de ese lugar? Porque también tenemos esa imagen como establecida de que lo importante es aquello que tiene una referencia indudable de lo que es el patrimonio. Entonces, si me toca intervenir al lado de la catedral, bueno, sí, tengo un cuidado bárbaro. Pero en realidad lo que yo propongo es que tengamos en cuenta siempre, cada vez que vamos y comenzamos nuestros procesos de diseño, a ensayar cierta investigación de lo que pasó en el lugar. Seguramente algún gesto del pasado vamos a poder descubrir. Y en ese caso, podemos incorporarlo dentro de ese proceso. Hay lugares y lugares. Algunos nos estarán diciendo muchas cosas, otras no tanto. Pero lo importante es el relevamiento. Y si uno incorpora esa idea en la facultad, yo doy clase en primer año a todo esto. Me tocan todos los primeros años. Entonces, bueno, estamos ahí como empezando con ciertos conceptos y todo lo demás. Pero si nosotros podemos llevar este tipo de análisis a lo largo de la carrera, queda establecido el respeto por la historia. Porque no sé ustedes, pero a mí me parece que por ahí nos encontramos con discusiones en el plano profesional en donde vos decís, ¿cómo puede ser que estemos discutiendo estas cosas cuando ya tendrían que estar absolutamente digeridas? Sí. ¿Por qué hicieron esto? Che, ¿por qué metieron la mano de esta manera? Bueno, yo creo que una de las herramientas posibles para que esas cosas no ocurran es formar académicamente, como dije recién. Encender ahí, germinar una semillita donde no se vea la historia como una acumulación de datos, como dije recién, sino como una propuesta que nos acerca al proceso de diseño. ¿Te parece que la semilla está ahí en el relevamiento, en esa situación, digamos, de recoger los datos al inicio, ¿no? En ese primer momento de acercarnos al lugar y ver que el lugar también tiene algo para decir de lo histórico, ¿no? Absolutamente. Mira, mi papá, que era docente, digo era porque se jubiló de docente, gracias a Dios está vivo, mi viejo decía, y disculpen el término viejo, pero lo nombró así, que hay que consultar los duendes del lugar. Claro. Hay que ver qué nos están diciendo. Y aparecen, yo he tenido algunas experiencias de la cuarta dimensión, no, unas experiencias que me parecen muy válidas. El otro día un poco se las comentaba. Y hago ejercicios, sobre todo ya a nivel maestría, cuando hay un oído un poco más educado, que consisten en hacer algunos prácticos que hagan relevamientos sobre lugares que han tenido un pasado importante. No el lugar, sino el tema. Y un poco el caballito de batalla es hacer algún ejercicio de diseño casualmente en el campus universitario de la Católica. Bien. En donde el tema de los jesuitas no lo vamos a desarrollar ni mucho menos, pero nadie duda de su trascendencia y sobre todo en el marco de la educación, ¿no es cierto? Entonces, llegar al campus de la Católica y ver si se cumple o no algún concepto que tenga que ver con haber rescatado alguna idea de los jesuitas. Claro. Que no es traer un esquema, una imagen e impostarla. No es copiar la fachada, no sé, de Santa Catalina o Sí, algo eso así. que llamamos el falso histórico, evitar ese falso histórico. Efectivamente, que no es conducente tampoco. Hay que tenerlo en cuenta, pero bueno. Exacto. Pero bueno, alguna idea a la hora del diseño, ¿cómo no nos va a dar? Y ahí, ¿cómo puede llegar a ser eso, ¿no? A lo mejor puede llegar a ser que en el proceso de aprendizaje, ¿no? de nosotros como formándonos como arquitectos, se pierda por ahí, ¿no es cierto? Esa cuestión de todo lo analítico que tiene que ver con lo histórico para nosotros como formativo, respecto al paso a lo proyectual, ¿no? Es decir, cómo hacer esa síntesis, cómo no llegar a hacer o a hacer, digamos, falsos históricos, ¿no? Cómo hacer esta cuestión de que por ahí evitar esa linealidad que a veces se ha caído y se critica en realidad, ¿no es cierto? Desde los paradigmas actuales se critica, pero cómo
por ahí no... ¿Cómo lograrlo? Claro, ¿cómo lograrlo? ¿Cómo lograr ese cambio? Que tiene que ver con el diseño, lógicamente, ¿no? También creo que hay que tener en cuenta de que existen otros conceptos de patrimonio, materiales, inmateriales, tangibles e intangibles, como el paisaje también, ¿no? El paisaje cultural, el paisaje natural, las historias. Sí, que son fuentes de inspiración, ¿no? Y que realmente tiene que ser esa materia que deberíamos poder, deberíamos poder dominarla, ¿no? Al momento de... Y a lo mejor estamos hechos más para esa arquitectura nueva, ¿no? A lo mejor. Lo que pasa es que nos sentimos más seguros. por ahí... A ver, los esquemas que tienen que ver con lo académico, por ahí hay que retocarlos un poco y ayornarse y ponerse como corresponde en el lugar que corresponde. Ustedes saben mejor que yo que el concepto patrimonial, para lo que es la historia, es nuevo, o sea, es del siglo pasado. Sí. Hasta el siglo XIX, y bien entrado el XX, las cosas se volteaban y se hacían nuevas. Entonces, día a día cambian estos paradigmas, que como bien dice Juli, bueno, tienen que ver con esto de el resguardo no solamente del patrimonio en sí, sino el acompañamiento de toda índole. Y bueno, habrá que ver cómo discutir esto, insisto, se puede hacer, incorporando los conceptos entre las materias de diseño, porque yo lo que digo es que esto tiene que estar a nivel diseño. Tal cual. Sería, no sé si cae hoy en el plano de la utopía, pero si nosotros, como profes de historia o análisis crítico, como se dice en la facu de la Católica, incorporamos esta idea, la podemos llevar conjuntamente con diseño. Entonces, ir a relevar el sitio, la situación y todo lo que nos gusta tanto a nosotros, como dije recién, y que somos tan hábiles, ¿no es cierto? Porque, bueno, todo depende del momento que te agarren en la carrera. También relevar la cuestión histórica, los gestos, las imágenes. Hay que estar atento, hay que tener, como me dijo una vez Guillermo Bellucci, que es un gran profesor de la UBA ya fallecido, en un seminario, el ojo inquieto y el espíritu fresco, ¿no? O sea, que hay que estar atento a ver qué pasa. Hay que estar atento a ver qué pasa porque uno no sabe en qué momento aparece la información y a partir de esa información le das el sentido que vos querés a ese diseño, incorporando algún gesto histórico. Muy bueno. El ojo inquieto y... El espíritu fresco. El espíritu fresco. Es una mente abierta, digamos. Seguro. ¿no? Lo que pasa es que lo cito a él porque así me puso. Muy lindo. Sí. Y eso promueve, sin querer, esta necesidad de buscar cosas. Sí. Que por ahí aparecen solas. Están. Pero que están, no te quepa duda. Claro. También lo charlamos la otra vez. Me pasó esto de ir al shopping, al nuevo centro. Sí. ¿no? Y de repente hice la pregunta, ¿dónde está el banco tal? No vamos a decir propaganda porque no nos auspician. Pero ¿dónde está el banco? Y me dijeron, está en la puerta de la fuente. Y el nuevo centro de shopping, para los que conocemos Córdoba, no tiene una fuente en ningún lado. Pero resulta que cuando hicieron el shopping, en ese lugar había una fuente que todo el mundo la reconocía, que le había dado un carácter identitario, y esto es un tema también aparte para hablarlo lindo. Y cuando se hizo el shopping, la gente se quejó y qué sé yo qué, bueno, eran otros tiempos, a lo mejor no llegó a los oídos que correspondía, y la gente del lugar le sigue diciendo la puerta de la fuente. Claro. Y yo me pregunto, a la hora de diseño, no quiero, que no se entienda que yo quiero que se diseñe una fuente. Sí. Pero una idea. A lo mejor incorporar la idea del agua dentro de lo que es eso. Y es un dato que a mí me lo dio la historia. Sí. Y así como eso, pero un montón de cosas. Qué interesante eso, ¿no? Cómo la memoria y la identidad del lugar queda pegada, ¿no? A elementos que a veces a lo mejor los arquitectos nos parecen superfluos a lo mejor, ¿no? En el instante del cual el momento del relevamiento, el momento de levantar datos y demás. Bueno, sí, que puede ser un uno viene a veces disparador. de afuera, ¿no? Con una visión como Claro. externa, y a veces esa visión externa... se abren como muchos capítulos para hablar, porque una cosa también es la contextualización. Sí. Y yo sostengo que no hay peor descontextualización, o descontexto, que cuando el arquitecto llega con una carga que no sabe manejar. Sí. ¿Por qué? Porque estamos
formados, porque somos como somos, y muchas veces llegamos al lugar con nuestra impronta y no somos empáticos. Sí. Entonces, si nosotros le preguntamos a la gente del lugar, te va a decir un montón de cosas que tienen que ver con ese carácter de identidad. Sí. ¿no? Y a mí se me viene esta frase que dice, no se puede amar lo que no se conoce ni defender lo que no se ama. Entonces, si nosotros como arquitectos no conocemos, ¿no?, dónde estamos interviniendo o las personas, digamos, que realizan estos actos de derribar, digamos, o de tirar cosas, tirar recuerdos, ¿cómo hacemos si no lo conocen? Sino que somos muy pocas personas las que vamos a poder valorar esto. Está bien, pero eso no tiene que quedar en un grupo de personas que se manifiesta a favor del patrimonio como nos suele ocurrir, sino de una conciencia en las distintas instituciones, acá en el colegio, que la tiene, en la municipalidad, que tiene también, pero también en la universidad. Sí. Plantando esa semillita que te dice, la historia no es saber si Brunelleschi, como dijiste recién, es del siglo XV, XIV, de 1480. Una línea del tiempo, memorizaron una línea del tiempo. Que no está mal, pero sí reconocer que la historia nos aporta cosas. Y en las facultades suele ocurrir que hay seminarios de patrimonio y todo lo demás, pero yo doy un seminario para tesistas de arte y yo veo que los chicos los toman como un elemento también formativo e informativo. Entonces muchas veces vos hablas de conceptos del patrimonio que se incorporan cuando estás en la facu como un compromiso más de lectura. Exacto, sí. Claro. Pero si eso uno lo puede lograr en las materias para prestárselo a diseño, digamos, mucho mejor, mucho mejor. Es un camino muy difícil. Es un camino difícil porque la identidad no importa mucho en este momento. Sí. No estamos en una sociedad que plantee necesidades de reconocerse identitariamente. No digo hoy, ya, bueno, desde el movimiento moderno en adelante y antes también, en algunos aspectos del siglo XIX, nos están tirando atrás. Entonces, esta cuestión que tiene que ver con lo identitario se va perdiendo de a poco. Se va perdiendo de a poco. Y hablar de eso es remar contra la corriente un poco, ¿no? Y es tan importante, tan importante. Sí. Mira, recién citamos casualmente el shopping, que es un no lugar. Sí. Chau identidad, o sea, si vos te vas a Dubái, el shopping de Dubái es más menos, o el aeropuerto, o sea, todo lo que nosotros sabemos que son no lugares, ¿no? Vaciados de la carga identitaria, vaciados. Entonces, bueno, ¿por qué? Porque también vivimos en una sociedad donde las inversiones, las inmobiliarias, las instituciones, etcétera, etcétera, también tienen su camino. ¿Y qué herramientas pensás vos que podemos darle nosotros a los colegas y profesionales que no son, digamos, especialistas en patrimonio, que tienen una formación en patrimonio o que son profes de historia o que les interesa la historia? A ver, los que les interesa la historia es un problema menos, porque por lo menos ya tienen ese interés por lo que significa la historia y lo traducen inmediatamente. También creo, Juli, que son procesos. Por eso yo dije recién, el tema del patrimonio es nuevo. Digo, no es tan nuevo, ¿no es cierto? Pero desde Marina Weissman en adelante hemos adquirido una conciencia que antes no existía. Sí. Y esos procesos yo los noto, iba a decir por mi edad, pero bueno, nada, no voy a decir eso, pero lo noto, no es lo mismo la consideración que había cuando yo estudiaba. Nada que ver la conciencia con lo que es hoy, aunque parezca mentira. Así mismo nos chocamos contra la pared. Yo diría simplemente que, porque hay tantas definiciones de lo que es patrimonio, cuando algo tiene un valor que merece ser rescatado, ahí se acaba la discusión. El tema es saber cuándo ese valor aparece. Y hay algunas recetas, qué fea palabra, pero algunas normas que podemos tener en cuenta para saber cuando algo tiene un valor significativo. Eso yo lo doy en primer año, tanto en la licenciatura como en
en arquitectura y en diseño industrial, que son los campos donde yo estoy también en el Nacional. Yo hablo de que hay 4 elementos a tener en cuenta. Cuando una obra es una obra de arte o una arquitectura es valiosa, el primer estamento es la emoción. Vos llegás, te gusta, no te gusta, te promueve, te llega algo. Te gustó ese cuadro, te gustó esa escultura, te gustó la arquitectura, el paisaje, etc. Eso lo tenemos todo. Pero el segundo momento es lo argumental. Cuando hay un argumento que está certificando que esa obra tiene un pasado en un contexto determinado y fue vista con un valor, le da el tercer elemento, que es el significado. Ya que eso lo da el tiempo, ¿no? Ya cuando una obra es significativa, ya tiene un tercer nivel de valor. Y el cuarto, y esto estoy un poco citándolo a Ramón Gener, es un español que habla, es un divulgador de ópera, mira vos, es un músico. Mira. Y él dice que en la música estas cosas se dan también en todos los planos del arte. Y la última son los cambios tecnológicos. Claro. Entonces, si también hay un valor en donde se ha cambiado una forma de ver y de hacer por otra, si vos sumás las 4, eso merece la pena ser rescatado. Tanto en arquitectura como en arte, la cuestión valorativa, que muchas veces nos cuesta también, ¿no? Sí. Ustedes están en un campo donde se manejan muchas formas de ver el patrimonio, tal cual. de defenderlo. Pero la primera defensa es esa, ¿no? Vale. Sí. No, y por ahí lo que vos decís es lindo o es ideal esa situación donde se cumplen esos 4. Y es difícil o más discutible donde a lo mejor no se cumplen los 4. Los grises. Y hay, y hay 1 o 2 de estas situaciones o estos escalones que vos decís que a lo mejor están ahí y no se logra ese consenso. ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos con esto? ¿No? ¿Y cómo lo tratamos? Sí, y ahí empiezan a aparecer todas esas cuestiones donde se vuelve el patrimonio como una tensión, ¿no es cierto? Un tironeo realmente. El hecho de poder entender o catalogarlo o no, digamos, ¿no? Sin llegar a claro, eso te iba a decir. Sin llegar tal vez a ser catalogado. ¿Merece o no esa consideración? Si uno en su forma de entender la arquitectura y el valor patrimonial quisiera que todo quede en pie, que sea todo una memoria colectiva, urbana, paisajística, arquitectónica. Eso no se puede tampoco. Y no sé si se debe. Pero bueno, esos hilos finitos, esas zonas que tienen que ver, bueno, para eso están ustedes que la defienden, que empatizan con quienes dicen alguna cosa, con quienes dicen otra. Y creo ahí que sí, las instituciones tienen que tener un lugar preponderante. Entonces, el colegio, que sé que lo tiene, avala ciertas consideraciones que ustedes puedan hacer, o quien esté a cargo de eso, la municipalidad desde su lugar, la provincia, la nación, todas las instituciones, la ONG, etcétera, etcétera. Sí, en su momento, bueno, se han dado siempre muchos de estos tipos de discusiones en distintos ámbitos, ¿no? En distintos municipios y dentro del mismo colegio, ¿no? Como institución. Y por ahí desde el Instituto de Patrimonio siempre decimos y remarcamos esto de lo interesante de cuando se habla de patrimonio, no hablar de museificar las ciudades, ¿no? Ni congelarlas, como decía, esta cosa que ya tiende a ser insano o tóxico prácticamente. Pero sí esto de poder entender y valorar lo importante de las capas históricas, que es lo que vemos que a lo mejor en ciudades de países donde las cosas por ahí las admiramos un poco más o vemos que se hacen un poco mejor, realmente apuntan, ¿no? A decir, bueno, este es el estrato más antiguo, pero a su vez acá también en el siglo XV, no sé, sucedió tal cosa, pero permaneció ese basamento a lo mejor, ¿no es cierto? O ese resto o ese rastro de esto que también es. Entonces, y a lo mejor en el siglo XIX se agregó otra cosa más, y esas cuestiones que lo emparentamos, a lo mejor a mí se me viene a la mente la arquitectura italiana, ¿no? Tantos arquitectos reconocidos que han podido hacer operaciones dentro de cáscaras antiguas a lo mejor. Y entonces por eso de las capas, ¿no? Como si fuese
una Sí. torta donde podemos ver, ¿no? Cómo se comportó ese hecho arquitectónico y cómo se en entrelaza. virtud de Y cómo el al tiempo, mirarlo ¿no? uno admira eso, ¿no? Uno admira que esa ciudad tuvo vida desde tantísimos años y pasó por un montón de momentos o estadios. Y uno por ahí sueña y dice, wow, qué lindo si pudiésemos crear ese nivel de conciencia. Y va a llegar en algún momento. No sé si lo vamos a ver. Yo, bueno, soy de otra generación. Pero en algún momento va a llegar. En algún momento va a ser necesario rescatar. Sí, desde lo sustentable también, ¿no? Que también lo conversábamos. Claro, eso, sobre Juli. todo cuando tenemos un tipo de patrimonio que no está catalogado, que tal vez es un patrimonio modesto, que tiene ciertos valores que nosotros como arquitectos podemos identificar, cómo mantenerlo, cómo poder intervenirlo, porque ese patrimonio o se tira, digamos, o desaparece, o tal vez podemos generar otra capa, digamos, de historicidad contemporánea para poder intervenir ese patrimonio y que esté el diálogo, ¿no? desde este presente y ese pasado, pero haciendo algo totalmente nuevo. Claro, Eso, y creando un futuro, ¿no? Creando un patrimonio del futuro. Claro, Por eso nos interesaba claro, esto de claro. enlazar los tiempos, el pasado, el presente, el futuro. Recién mencionabas, Rocío, el tema de otros lugares que por ahí tienen más siglos que nosotros mucha más en historia. estas cuestiones. Yo siempre digo, vamos a Europa y decimos, qué lindo, está todo limpito, está todo hermoso, las florcitas nadie las corta, porque si la cortaba el señor feudal te cortaba la mano. O sea, hay una memoria, También. hay una memoria adquirida que lleva a que ciertos lugares tengan una historia. Un orden, sí. Pero yo creo que aun cuando lo nuestro es joven, al lado de Europa estoy hablando, Sí. no lo es tanto, tenemos, por supuesto, la historia que nos merecemos, y a la hora de recuperarla, bueno, también tenemos mucho para rever en función de lo que los otros han hecho, ¿no? Sobre todo las arquitecturas nuestras, tan europeas, tan eclécticas y con suma de un montón de cosas. Qué importante es llegar a un acuerdo, a un punto en donde la obra merece ser rescatada o no. Qué difícil, porque recién decía, todas merecerían, porque todas tienen su historia corta o larga. Pero tampoco es cuestión de banalizar, porque si uno empieza a rescatar cosas que en realidad no aportan, caes en el riesgo de que luego eso, cuando vos necesites una voz para rescatar algo que verdaderamente lo merece, no se promueva esta cosa de que cualquier cosa merece ser rescatada, ¿no? Y bueno, ese es un temón, dirían los chicos, un temón que, bueno, pero todo llega, me parece que son procesos, estas discusiones van a estar siempre, y lo importante es que gente como ustedes, por eso yo vine de muy buena humor y con muchas ganas, se encarguen, porque es un compromiso muy complejo, yo lo sé. Sí, y hay que dejar claro que cuando se puede rescatar un patrimonio o haya que analizar un patrimonio, se trabaja de forma totalmente interdisciplinaria. O sea, nosotros como arquitectos tenemos que aprender a trabajar con arqueólogos, tenemos que aprender a trabajar con profesores de historia, antropólogos, o sea, poder agarrar ese patrimonio desde todas las áreas, desde todas las dimensiones, digamos. Bueno, por eso este podcast no va a terminar nunca. No, esto no va a terminar. Esto es una primera etapa, hay tanto para hablar. Sí, destacábamos eso, ¿no? Del movimiento permanente, así como es nuestra percepción y mismo pensamiento, ¿no? Que da vueltas y en realidad, como decís, un tema que hay que mirarlo y no tiene fin, hay que mirarlo desde distintos puntos de vista. Con un millón de aristas. Exacto. A mí me gustaría, terminar, me gustó cómo nos explicaste a nosotras la analogía del patrimonio con el abuelo. Me gustaría que puedas hacer esa analogía. Charlado, es casi burda, ¿no? Qué fácil que resulta, decía los otros días, entender que el abuelo hay que cuidarlo, hay que darle de comer, y qué difícil que es hacer entender que hay abuelos en nuestra arquitectura, que no le podemos sacar un brazo, no le podemos dejar de dar de comer.
Es una analogía un tanto gruesa, pero me parece que es muy gráfica y significativa. Sí, sí. Además, nuestros abuelos son nuestra memoria y nosotros sin memoria, psicológicamente, entramos en un estado mórbido. Exacto. Entramos en un estado donde no sabemos dónde estamos, un estado espiritual, Sí. psicológico, mental, ¿no? Sí. Entonces, no le hagamos daño al abuelo. Sí, sí, es que es la raíz, ¿no? Es lo que nos ancla, de algún modo. Claro, y es parte nuestra. No, Esto lo entendemos con nuestra familia y no entendemos que en arquitectura la familia se comporta de la misma manera, prácticamente. Seguro. Creo yo. En distintas escalas va pasando lo mismo. Así que bueno. Bueno, y tenemos una pregunta en realidad que le vamos a hacer a todos nuestros invitados, que en realidad necesitamos como una recomendación que quieras darles a nuestros oyentes, un libro, una película, una poesía, un poema, algo que puedas recomendar relacionado a todo lo que estuvimos hablando. A ver, hay tanto, pero bueno, vamos a tratar de sintetizar la cosa. No hemos hablado, quedará para otra oportunidad, de lo que significa el contexto, ¿no? Yo creo que esa es un poco la madre de todas las investigaciones. Sí, cuando habla de contexto me dispara al paisaje también. Olvídate. Sí, ¿no? Ni hablar, no solamente arquitectónico. Sí. Como libro se me ocurre, a ver, no voy a caer en la tentación de hablar de autores de arquitectura. Voy a hablar por ejemplo, de Sábato. Hay un libro de Sábato que se llama Hombres y Engranajes, que habla de la historia de la humanidad, que merece ser leído. Hay un libro de Borges relacionado con la arquitectura, que lo trata una autora que se llama Grau, Cristina creo que es el nombre. Me agarraste así medio mal parado. Y luego los libros que hablan del contexto y de la importancia que significa mantenerlos, porque los vemos muchas veces, no solamente en los libros cuando los leemos, sino en las películas o en las series, ¿no? Entonces, qué sé yo, un Umberto Eco, hay que leerlo. Hay que leerlo. ¿Cómo te vas a privar de un Umberto Eco o de un Gombrich, ¿no? Que no solamente hizo la historia del arte, sino la historia de la humanidad? Tiene un montón de libros que son deliciosos. Se me vienen un montón. Ortega y Gasset también habla de la situación del sistema historia, que no lo ve lineal. De la memoria y del recuerdo. Eso alimenta la formación que ayuda después para el respeto del patrimonio. ¿Y qué más me dijiste? Nada más. Está perfecto. Hermoso, sí me gustaría mencionar el libro de mi papá. Parezco un chico de 7 años. Parezco un chico diciendo el libro de mi papá. Bueno, nada. Mi padre fue docente en la Universidad Nacional y en la Católica, titular, y escribió 2 libros. Ahora, con sus 90 años, sigue escribiendo y ha reeditado uno que los arquitectos que nos están viendo deben haber sido alumnos de él, algunos cuantos, que se llamaba El pensamiento constructivo y ahora se llama La arquitectura de la arquitectura. Y que nada, lo ha editado ahora hace poquito, hace un mes, y habla de todo, porque es un tipo que se dedicó a investigar, fue profesor de teoría y métodos, que vos lo debes haber tenido no con él, sino con alguien que lo sucedió, y habla de todo esto también, en el libro. Bueno. Adelantadito el papi en muchos aspectos. Yo soy muy orgulloso y poco objetivo con mi papá, pero verdaderamente es un libro que recomiendo también. Qué lindo y qué orgullo, sí, me imagino. Sí, lindísimo, lindísimo. Muy bueno, Juan. Así termina el primer episodio. Nuestro primer episodio. Agradecemos muchísimo. Gracias, Juan, por haber venido, por estar presente. Por brindarte, por tu compromiso y también tu generosidad de brindarnos este tiempo. Así que para nada, al contrario, el agradecido soy yo, y uno cuando tiene vocación docente, piensa que si hay algo que disparó alguna cosita en alguien que nos está viendo y escuchando, en buena hora ya cumplimos ese cometido, ¿no? Lo cumpliste al menos conmigo, así que... Como si, bueno. Acá tenés una pobre. Al menos. Veo, por eso estamos sentados acá. Por eso estás así sentado. Que muchísimas gracias. Éxitos totales con el tema del podcast. Bueno, les invitamos a seguirnos.
a continuar con estos episodios. Se vienen muchos más, así que estaremos pronto con más novedades. Síganos, compartan, por supuesto, que esto llegue a donde más pueda llegar. Y bueno, Juli, muchas gracias. Y bueno, muchas gracias. Gracias, Ro, gracias al colegio. Y bueno, estén atentos a los próximos episodios. Gracias.